Terra Cero. El estado fallido. Capítulo 1. La tormenta cae con fuerza, los vientos soplan con furia, los relámpagos crean vibrantes estruendos y destellos que iluminan por completo todo a su alrededor. El espesor de la lluvia crea una desolación abrasadora en las calles de la ciudad. A lo lejos, una camioneta suburban color negra circula a toda prisa abriéndose paso entre la lluvia. Parece que es el único vehículo en kilómetros a la redonda, pues las calles se encuentran totalmente vacías. En el interior de esta camioneta, viajan dos detectives de la Agencia de Investigación Criminal, AIC, provenientes de la capital. Su destino es el Centro de Investigaciones Aplicadas de México, CIAM. La tormenta abrasadora no permite que el agente González vea más allá de 5 metros con su ojo biológico, pero esto no es impedimento para que viajen con toda seguridad, pues su prótesis ocular derecha escanea por completo todo el camino y procesa la información con exactitud, dándole una proyección completa sin importar el clima o la poca visibilidad que pueda tener de manera biológica. El agente Sánchez, que viaja en el asiento de copiloto, comienza a revisar sus archivos neuronales, al mismo tiempo, mediante un diminuto fanal ubicado en la muñeca izquierda de su mano, a manera de reloj, proyecta en su palma un informe remitido por sus superiores, el cual se muestra en forma de un pequeño holograma de alta definición. Puedes leer lo que dice la nota, Sánchez. La verdad, no he tenido tiempo de revisarla, nos ordenaron salir tan rápido que ni oportunidad tuve de leerla. Sánchez expande el texto haciendo zoom sobre la realidad virtual proyectada en su mano, después comienza a leer en voz alta. Remitida orden directa para el detective Enrique González y el detective Alfredo Sánchez, miembros de la Agencia de Investigación Criminal, AIC. Se les notifica que es requerida su presencia urgente a las 6 de la tarde en punto, en el edificio principal del Centro de Investigación Astronómica de México, ubicado en la colonia Astronautas Mexicanos, en la ciudad de León, Guanajuato. Por lo tanto, se les ordena salir de inmediato, con motivo de atender el llamado a una investigación solicitada por la ciudadana y directora general del CIAM, la doctora Emma Moreno. Eso es todo lo que dice González, no dice nada más. González guarda silencio por un momento, pareciera estar más concentrado en la conducción del vehículo que en lo que acaba de leer su compañero. Pronto llegaremos al CIAM, el navegador de Minetsor indica que ya estamos a 4 cuadras del centro. Deberíamos poder distinguir el alto edificio principal, o por lo menos uno de los 6 que tiene el complejo. ¿Alcanzas a observar algo? Dudo que con lo espeso de esta lluvia logremos ver algo, González, apenas si alcanzo a detectar unos 10 metros hacia adelante. Sí que es un problema esta lluvia, hoy está más fuerte que nunca, ya se había tardado en llover así. Tienes razón, Sánchez, hoy está lloviendo más fuerte, supongo que no lo veremos hasta que estemos frente a él, por más que intento ver más allá, no distingo nada. La verdad, yo nunca he visitado el centro en persona, de hecho, nunca antes había estado en esta ciudad, no conozco cómo es el edificio así de manera presencial, solo como lo muestran en el betaverso o en las noticias. Comentó González algo pensativo, sin apartar sus ojos del camino. Yo conozco un poco la ciudad, tú sabes, he visitado un par de veces el CIAM. No solo es un centro hospitalario como la gente cree, es más bien un centro de investigaciones militar. En general, creo que investigan de todo, pero, pues sí, todo mundo sabe que en el CIAM se encuentra el hospital más grande y tecnológico del mundo. Yo lo sé porque he intentado en 2 ocasiones ingresar a mi hijo, pero ya ves, me han negado la atención. Se escuchan muchos rumores acerca de sus avances en medicina, aunque también escuché que solo atienden a hijos de políticos y gente importante. Supongo que es por eso que todos ellos se ven sanos. Son bastantes los rumores que rodean a ese centro. Es una pena que no todos tengamos acceso a una buena atención médica. Sí que es una pena, compañero. Agrega González con un gesto de molestia y comprensión. Sánchez queda pensativo unos segundos, sin decir nada, con la mirada fija al camino. Volviendo al tema de la orden remitida,
¿no se le hace algo extraño, González? González se encuentra concentrado en el camino, tarda unos segundos en responder. Sí, es muy poca la información que nos dieron, más bien dicho, nos mandaron sin nada de información, solo un citatorio, pero dime, ¿qué es lo que tú supones, Sánchez? El detective se queda pensativo por un instante, como si dudara en responder. No lo sé, amigo, es difícil suponer algo a la ligera, no se trata de cualquier centro de investigación. Además, no lo está solicitando cualquier persona. Quizás se trata de algo grande, es difícil saberlo, quizás sea un intento de ataque terrorista, o algún intento de homicidio y quieren que comencemos a indagar, para encontrar a los responsables, o es posible, que solo requiera algo de protección la doctora, no lo sé, puede ser cualquier cosa, ¿usted qué supone, González? González disminuye la velocidad de la camioneta, activa los sensores que detectan objetos o movimientos cercanos al vehículo. La lluvia comienza a caer con más fuerza. No me parece una teoría tan descabellada, Sánchez, pero, si ese fuera el caso. ¿Pasa algo, amigo? Pregunta Sánchez al notar que su compañero aumenta más sus esfuerzos para ver más allá del parabrisas. Mi ojo biónico ya no percibió nada cuando la lluvia comenzó a arreciar, desde hace 2 días tengo una falla en la prótesis. La camioneta comienza a emitir un sonido constante y ligero, después comienza a disminuir su velocidad en automático hasta detenerse a lo que poco a poco se aprecia como una caseta de vigilancia. Buenas tardes. Grita un hombre desde el interior de la caseta. El piloto de la Suburban no baja el vidrio de su ventana. Los agentes en el interior de la camioneta solo miran extrañados al hombre de la caseta esperando a establecer comunicación mediante su neurotransmisor, para de esta manera, notificar al guardia de seguridad sobre quién son y a qué se debe su llegada. El sujeto, sin importar la lluvia, sale de su caseta para acercarse al vehículo y golpear con suavidad el cristal polarizado de la ventana del conductor. No detecto ningún nexor, solamente está activo el que el tuyo, Sánchez. Comenta González extrañado observando a través del cristal al guardia. Por eso salió a recibirnos, al parecer, no tiene. Supongo que cualquiera podría pensar que por ser el centro de investigación más avanzado del mundo, todos, hasta el guardia de la caseta tendrían un nexor, pero al parecer no es así, y eso que esta es la entrada por donde ingresan las celebridades y políticos, ¿eh? Hay otra entrada trasera por donde reciben a los jodidos como nosotros, incluso me extrañaría que nos dieran acceso por este lugar. Si es verdad lo que dices, compañero, entonces deberías sentirte halagado, ahora eres un invitado especial, ya usas la entrada principal, aunque el guardia sea tan superficie que ni net se tiene. El hombre al de la camioneta exterior solo los observa conversar. Vuelve a dar 2 golpes suaves a la ventana para llamar su atención. La lluvia pesada y fría cae en sus hombros. González baja un poco su ventana y muestra su placa evitando tener contacto con la lluvia. Perdone, caballero, queremos ingresar de inmediato, somos agentes federales y tenemos una cita urgente en este lugar. El detective no se sorprende al ver el aspecto enfermizo del hombre no mayor de 35 años, este parece apenas poder mantenerse en pie. El agente también le resta atención al hecho de que el hombre se encuentra empapado en su totalidad por la lluvia. Parece que el hombre le es indiferente al detective. Sí, pueden pasar, ya se me había notificado su llegada. El estacionamiento subterráneo está girando a mano derecha, enlacen su camioneta a nuestro sistema, los conducirá hasta su lugar. Comenta el sujeto con voz enfermiza y cansada. El guardia comienza a toser con intensidad y de manera descontrolada, a pesar de esto y con un caminar cansado, regresa a su pequeña caseta de vigilancia para levantar de manera automática la plumilla que impide el acceso de vehículos al centro. González prende de nuevo el piloto automático y enlaza la camioneta al sistema de aparcamiento del SIAM. El vehículo comienza a avanzar por sí solo rumbo a su lugar designado para estacionarse. Y entonces, González, ¿cuál es su opinión acerca de este citatorio? Ah, sí, lo que tú supones es posible, Sánchez, pero tienes razón, no se trata de cualquier edificio, ni de cualquier ciudadano, creo que si ese fuera el caso,
estarían minimizando la situación. Después de todo, se dice y se presume en todos los medios de comunicación y hasta en el betaverso, que esta doctora ha sido la persona que más vidas ha salvado en la historia de la humanidad. Incluso he escuchado en varias ocasiones, que ha salvado a la humanidad de la extinción total. Y precisamente en este centro fue donde ella desarrolló la vacuna que nos permite respirar el aire venenoso y la lluvia ácida que la guerra dejó de secuela. Es toda una celebridad mundial. La importancia de estos dos factores pesan bastante, lo suficiente como para que tu teoría tome valor. Es preciso, amigo. Es justo por esos dos factores que no se puede suponer algo con certeza. Si una celebridad mundial, o un edificio tan importante están en peligro o bajo amenaza, ¿por qué solo llaman a dos agentes? Surge a mi cabeza la idea de que quieren manejarlo con plena discreción, pero, poner la discreción por encima de algo tan importante, es absurdo, ¿no cree González? El vehículo comienza a hacer las maniobras exactas para estacionarse en su cubículo designado. Creo que puede ser cualquier cosa, amigo, es muy poca la información que tenemos. Para suponer algo concreto, necesitaríamos tan siquiera tener los planos del sistema de seguridad del Siam. Creo que solo sabremos la verdad hasta que estemos frente a la doctora y nos explique el motivo de su solicitud. Sí, de eso no cabe duda. Por cierto, González, hemos llegado con una hora de anticipación, deberíamos subir a la recepción para que registren nuestra entrada, así de esta manera la doctora estará consciente de que respondemos al sentido de urgencia solicitado. Ambos agentes descienden de la camioneta portando sus armas y su placa como de costumbre. El estacionamiento subterráneo los protege de la lluvia. Después, se dirigen con calma hacia las escaleras eléctricas que se encuentran a su mano derecha, no muy lejos de donde estacionaron su vehículo. Estas escaleras los conduce directo a la recepción, la cual los deja sorprendidos por un instante. La recepción es un piso de gran tamaño, con un nivel de limpieza extraordinario. Amplias paredes blancas con pantallas enormes que tienen la imagen de un sistema solar desconocido se alzan sobre los muros con una ilustración tan realista, sublime e impresionante, que deja a los detectives hipnotizados. Las hermosas imágenes de planetas proyectadas en los diversos monitores de aquel sitio roban la atención por completo de los detectives. En la entrada principal de dicho piso, resalta un imponente ventanal transparente que abarca todo lo alto y ancho de aquella iluminada recepción. Este extenso ventanal da vista a un enorme jardín exterior, cuya función es recibir a los visitantes antes de ingresar al edificio, pero este jardín apenas es perceptible desde el interior de la recepción por culpa de la densa lluvia que parece caer cada vez con más fuerza. Al final de las escaleras eléctricas los detectives se dan cuenta de que están dentro de una caja desintoxicante, con paredes de cristal tan limpias, que de no ser por su ojo biónico, no caerían en razón de que se encuentran allí dentro. La caja comienza a escanearlos con rapidez, después, inicia su labor de desintoxicación que dura menos de 5 segundos, su fin es anunciado por una voz robótica femenina. Al mismo tiempo, las puertas automáticas se abren con suavidad permitiéndoles el libre acceso al recibidor. Por un momento de asombro, los agentes pasan por desapercibido el hecho de que la recepción está totalmente vacía, sin ninguna persona más que ellos. Hasta que González se sorprende al ver que una mujer joven los observa detrás de solitario un mostrador blanco, que se encuentra al fondo de aquel impresionante lugar. Buenas tardes, detectives, bienvenidos. Saluda a la joven mujer con una sonrisa radiante que hace resaltar una gran belleza en su rostro. Desconcertado, sin dejar de mirar los ojos verdes de aquella hermosa mujer, González muestra su placa al tiempo que dice: Buenas tardes, señorita, somos agentes federales, venimos a petición de la doctora Emma Moreno, para atender un asunto de extrema urgencia. Buenas tardes, detective González. Buenas tardes, detective Sánchez. Tengo registrada su visita para las 6 de la tarde, son las 5:10. Responde la mujer sonriente y con impecable educación. Ambos agentes se desconciertan un poco al escuchar que la mujer los saluda por su nombre a cada uno. Un silencio incómodo se apodera de la situación. Queremos que registre nuestra llegada con un poco de anticipación, señorita, esto para que la doctora esté consciente de que respondemos a su petición con el sentido de urgencia que ella misma solicitó. Interviene el agente Sánchez con un pequeño tono de molestia. La mujer sonríe con educación al escuchar al detective, y centra su atención hacia el agente. Por unos segundos parece que su mirada se pierde en los ojos de Sánchez. Él,
por su parte, sostiene la mirada algo confundido. La doctora me acaba de notificar mediante su Netsor que los recibirá justo ahora. Me ha ordenado instalarles un par de pases de identificación para que no tengan problemas en desplazarse por ciertas áreas y edificios del centro. Ella los atenderá personalmente en la torre de planificación y desarrollo, que es el edificio principal. El piso es el número 67. Les enviaré directo a su Netsor las indicaciones para llegar al estudio de la doctora. Solo necesitan conceder el permiso de aceptación de archivos y recibirán justo ahora la información. Ya lo aceptamos, señorita. Comenta González con amabilidad. La recepcionista escanea con una pequeña luz láser que sale de su ojo biónico a cada uno de los agentes, dedicándoles una radiante sonrisa. El reconocimiento facial se realiza con éxito. De mi parte es todo, detectives, pueden continuar su camino, la doctora los espera justo ahora. Los agentes se despiden de la hermosa y educada mujer. Después, continúan su camino hacia el interior del edificio, llegando a un moderno elevador en el cual se introducen para ascender hasta el piso número 67. Cuando las puertas del elevador se abren, los detectives se dan cuenta de que se trata de un lugar bastante sencillo, un extenso y único pasillo con paredes blancas y sin ningún tipo de cuadro, pintura o adorno que le haga resaltar, está frente a ellos. Lo único que se puede apreciar en aquel lugar, es una solitaria puerta de cristal automática que se encuentra al fondo de este corredor, con la leyenda, Doctora Emma Moreno. Directora General Siam. Los agentes pueden escuchar con claridad sus pasos al adentrarse por este solitario pasillo, todo está en completo silencio. Ya estando frente al acceso, escanean el código facial que la recepcionista les entregó, la puerta se abre sin ningún inconveniente, los detectives pasan al interior del estudio. Una luz tenue ilumina y esconde a su vez el desorden de aquel espacioso complejo, hojas de papel yacen tiradas por todo el suelo, torres de libros se alzan por encima del hombro, pizarrones clásicos blancos y verdes se encuentran por todos lados, pantallas, monitores y hologramas de fórmulas, iluminan un poco a su alrededor. Libreros y escritorios están por todo el complejo impidiendo la libre movilidad de cualquiera que se encuentre dentro de aquel estudio. De estos últimos, destaca un gran escritorio que se encuentra a la entrada del piso, situado de una manera tan estorbosa que no deja pasar con facilidad a los detectives, quienes se ven forzados a moverlo para poder ingresar hacia el interior de aquel desordenado sitio. Conforme los agentes se van adentrando entre el desorden, descubren que el origen aquella luz tenue que ilumina el piso, proviene de un imponente ventanal que abarca todo lo largo y alto de aquel estudio, y que éste daría una vista completa a toda la ciudad de no ser por la intensa lluvia que cae afuera, y que literalmente nubla la visión. Allí, en medio de esta iluminación usual que provee aquella fascinante vista, se encuentra de pie, la esbelta figura de una mujer joven, que parece observar con mirada perdida, el exterior de aquel gran ventanal, como si pudiera ver más allá de la lluvia, o como si sus ojos estuvieran centrados, o más bien dicho hipnotizados, en el caer de las gotas, o en el destello de los rayos que iluminan de vez en cuando el interior de aquel oscurecido lugar. Buenas tardes, ¿es usted la doctora Emma Moreno? Pregunta González con amabilidad al tiempo que se adentran por aquel desordenado y poco iluminado sitio. La mujer no se mueve ni responde, sigue atónita en el ventanal. Disculpe, señorita, ¿es usted la doctora Emma Moreno? Venimos de la Agencia de Investigación Criminal. Pregunta esta vez el detective Sánchez, alzando un poco la voz, con ligera molestia notable. Pareciera que ella vuelve a su conciencia, como si la hubieran despertado de un estado de meditación o de reposo absoluto. De inmediato se gira sobre sí, quedando cara a cara frente a los detectives. Ninguno de ellos puede ocultar su sorpresa al ver el inusual aspecto de la doctora, una mujer extremadamente hermosa de figura atlética, cabello castaño oscuro y un poco rizado, de piel esbelta, delicada, morena claro, los recibe con una radiante sonrisa y una mirada tan penetrante, pacífica y llena de inteligencia, que pareciera que sus hermosos ojos café oscuro pudieran examinar a cualquiera que esté frente a ella, casi como si pudiera ver la bondad o la maldad de las personas que observa. Una sucia y manchada bata blanca le hace ver un poco desalineada, pero esto no merma su belleza. Disculpen, caballeros, no los escuché entrar. Me alegra que llegaran un poco antes, acompáñenme por este lado y tomemos asiento, platicaremos por un breve momento antes de comenzar. La doctora los conduce hacia uno de los tantos desordenados escritorios del lugar. Allí los agentes toman asiento sobre unas polvorientas sillas de oficina quedando frente a ella.
Nos ordenaron venir con muy poca información, doctora. ¿Podríamos comenzar aclarando este aspecto? Pregunta Sánchez con un tono seco y poco amable. Por supuesto, detective, pero antes que nada, les voy a pedir amablemente que dejen sus armas en el escritorio que se encuentra en la entrada. No me siento segura acerca de un instrumento que solo sirve para matar. Ambos agentes se miran extrañados entre sí. No se preocupe, doctora, no tiene nada que temer, estamos bien entrenados, le aseguro que no le causaremos ningún daño. Contesta González con amabilidad. No me preocupa eso, detective, sé que están bien entrenados, también sé que no me harán daño, yo los mandé a llamar personalmente a ustedes. Lo cierto es que no me gustan las armas. Es curioso, doctora. ¿Qué le resulta tan curioso, detective? Que la directora general de un centro de investigación armamentístico militar no soporte las armas, resulta un poco irónico, doctora, pero en fin, no podemos ceder a su amable petición, es reglamentario que llevemos nuestras armas en todo momento, por su seguridad y por la nuestra, no podemos apartarlas de nuestro cuerpo, doctora, espero que entienda que su petición no es aceptable. La doctora fija sus ojos en Sánchez con una mirada de comprensión, después inhala y exhala con suavidad y delicadeza. González, por su parte, solo calla y observa. Comprendo en su totalidad lo que intenta decirme, agente, admito que es totalmente mi culpa la desinformación con la que los enviaron. Esto solo confirma que no tienen ni idea de la situación en la que se encuentran. De cierta manera, esto es un buen indicio de que sus superiores cumplieron con mis órdenes al pie de la letra. Tiene razón, detective, este es un centro de investigación militar. Como tal, si se desarrollan armas, y yo, si soy la directora general, pero, déjeme informarle que mi puesto es meramente administrativo, yo en realidad me dedico a investigaciones de otra índole. Cada área de investigación tiene su propio director, yo no tengo contacto con armas, tengo a mi disposición a alguien que lo hace por mí, no le niego que no las he usado alguna vez, después de todo, este es un centro militar. Y yo soy la persona con el mayor rango dentro del edificio, incluso, creo que soy la persona con el rango militar más alto de toda la superficie en México. Para que le quede más claro, detective, mi petición amable, más que ser una petición, es una orden que ya no tiene nada de amabilidad. Y, antes de que se atreva a cuestionar, o a poner alguna objeción a mis órdenes, le pediré con amabilidad, que se comunique con sus antiguos superiores, quizá tenga usted ciertas inquietudes que, aunque yo se las conteste, usted no quedará satisfecho con mi respuesta. Le doy 5 minutos para salir y hablar con quien tenga que hacerlo. Al notar la firmeza, la confianza y sobre todo la tranquilidad que la doctora expresó, ambos detectives se levantan de su asiento y salen del estudio sin decir una sola palabra. Ya en el pasillo de afuera, el agente Sánchez, con notable enojo e indignación, intenta llamar desesperadamente a su capitán por medio de su neurotransmisor, pero este no contesta. Después de 3 intentos fallidos, el capitán responde, el torso de un hombre de 50 años con escaso pelo y aspecto enfermizo se proyecta en la palma de su mano. Capitán, buenas tardes, me disculpo por molestarlo en su día de descanso, pero tengo un pequeño problema con el citatorio que nos mandó, al parecer no se nos dio ninguna información en específico, ni se nos notificó que estaríamos bajo las órdenes de la doctora, además. El capitán interrumpe a Sánchez con un gesto de comprensión. Agente Sánchez, agente González, buenas tardes. Agente Sánchez, antes que nada, entiendo el enojo que expresa su tono de voz, pero déjeme explicarle lo poco que pude averiguar. El hombre hace una pausa antes de seguir su explicación hacia los agentes. La molestia en ambos rostros es más que evidente. La doctora Emma Moreno solicitó con urgencia, o más bien dicho, ordenó con urgencia los servicios y la presencia de los mejores detectives de la Agencia de Investigación Criminal, para atender un asunto tan discreto, que nadie sabe siquiera que ustedes están allí. Yo desconozco totalmente qué asunto es el que atenderán, lo único que yo puedo informarles, es que están a plena disposición de la doctora. Esta orden está girada desde lo más alto del poder en México, a mí se me dio a conocer tan solo unas horas antes de reenviárselas a ustedes, y por supuesto que traté de evitar que se llevaran a mis 2 mejores agentes, pero fue inútil, ni mis superiores tienen el conocimiento entero de su situación, incluso traté de argumentar que usted tendría 7 días de descanso por la terrible situación que ahora enfrenta, pero como le digo, todas mis peticiones e intentos de averiguar o detener su traslado,
fueron en vano. Lamentablemente es todo lo que les puedo decir, ya que desconozco de qué se trata la cosa. El único consuelo que yo les puedo dar es que cualquiera consideraría un honor ver y servir a la doctora Emma Moreno, agentes. Ambos agentes se quedan sin palabras, el capitán sigue hablando, pero los agentes parecen ya no estar escuchando ninguna palabra de lo que el hombre dice. El capitán se da cuenta de que todas sus preguntas y sus palabras son ignoradas y después calla. Se mantiene en silencio observando los rostros de los agentes por unos instantes y al no recibir respuesta alguna decide despedirse y cortar la llamada. Su pequeño holograma desaparece. Los detectives continúan atónitos y pensativos sin decir nada entre sí. Están sorprendidos y confundidos a la vez, por lo que acaba de informar su capitán. Como quien dice ya nos chingamos, González. Comenta Sánchez preocupado al mismo tiempo que se frota la frente con su mano derecha. El detective González solo asiente con la cabeza sin decir nada. Después de unos segundos eternos, los agentes vuelven al interior del estudio, esta vez dejan sus armas en el estorboso escritorio de la entrada, la doctora los espera sentada donde mismo. Tomen asiento, caballeros, supongo que ya aclararon un poco su situación con sus superiores, ahora les explicaré el por qué los mande a llamar con tanta urgencia. La doctora hace una breve pausa e inhala y exhala con profundidad al ver la mirada de cólera e intriga que ambos agentes expresan, en especial Sánchez. Antes de continuar con esta charla les confesaré que, aunque moví medio mundo para traerlos hasta aquí, ninguno de ustedes está obligado a participar en la misión que les encomendare, solo les exijo y les ordeno que respondan mis preguntas y sobre todo que me escuchen, y si al final de esta plática no les parece o no quieren continuar con esta misión, pueden retirarse sin ningún problema. Pero también les advierto que si deciden participar en dicha operación, ya no habrá marcha atrás, ¿está claro, detectives? Sí, señora. Responde González. Me parece justo. Agrega Sánchez. Yo soy una persona muy selectiva, agentes, me gusta que las personas a mi alrededor confíen en mí, y sobre todo me gusta confiar en ellas. Por esto mismo debo confesarles que ustedes fueron investigados y seleccionados por mí, yo los mandé a traer en especial a ustedes dos, no solo por su excelente carrera policial, sino por otros motivos que más adelante les revelaré y que son esenciales para la operación que planeo encomendarles. Les realizaré una serie de preguntas, espero que me las respondan sin ningún inconveniente, el fin de estas preguntas es conocerlos mejor y escuchar de su viva voz lo que yo ya investigué. Comenzaré con usted, agente González, ¿qué edad tiene usted? Tengo 47 años cumplidos, doctora. Responde González con amabilidad. En la actualidad, ¿dónde vive? Es difícil saberlo, doctora, en la agencia no hay muchos detectives sanos y desde hace 3 años mi compañero y yo hemos estado viajando por toda la República, vivimos en donde la investigación no requiere. La doctora observa con atención el lenguaje no verbal del detective al responder. Entiendo, hábleme de su familia, por favor. No tengo familia, mi esposa murió hace casi 10 años y mis hijos murieron hace 11 y 14 años aproximadamente, no soportaron la rudeza de este clima. ¿Qué edad tenían sus familiares cuando fallecieron? La doctora observa con detenimiento, González inhala profundo y luego contesta. Mi primer hijo murió a los 5 años, mi segunda hija murió a los 10 años y mi esposa tenía 35 años cuando falleció, si cualquiera de ellos hubiera recibido la atención adecuada quizá aún estuvieran vivos. Todos hemos perdido a alguien, agente, cuando el clima comenzó a cambiar la mitad de la población mundial falleció, este clima cada vez es más hostil, la radiación cada vez es más mortífera. La verdad es que nos encontramos en una crisis total, incluso me atrevo a decir que la humanidad en la superficie de este planeta se encuentra al borde de la extinción, el futuro en este planeta no es muy esperanzador, pero en fin, es suficiente, agente González, no hablemos más del asunto. González baja la mirada con un gesto de incomodidad evidente. Su turno, agente Sánchez, ¿cuántos años tiene usted? Tengo 43 años, doctora, disculpe, es verdaderamente relevante decirle esta información si usted ya la sabe, me parece una tontería. En efecto, agente, es muy importante que usted tenga la confianza de hablarme de su situación, así yo puedo conocerlo un poco mejor, y más que nada, entenderlo. Tengo enterado que a usted le sobrevive un hijo de 25 años,
¿puede platicarme la situación por la que están pasando? No quisiera tener que hacerlo, doctora. Comprendo, supongo que ambos piensan retirarse pronto de la policía. Es sensato jubilarse como todos los demás a los 40 años, ustedes ya han extendido por mucho tiempo la prestación de sus servicios. No es un secreto escondido la esperanza de vida de su generación. Sabemos que si tenemos suerte viviremos hasta los 55 años, aunque la mayoría solo vive hasta los 50, ¿qué es lo que trata de decirnos, doctora? Pregunta Sánchez impaciente. González solo escucha. No es fácil explicarles la siguiente información. Como ya les he comentado anteriormente, la humanidad se encuentra en una crisis total, nos encontramos al borde de la extinción. Sabemos que la generación que más años vivirá, será la de ustedes detectives. Su generación es la última que llegará a vivir hasta los 48 años. Mientras más joven es una persona, menor es su esperanza de vida. La generación que ahora tiene entre 20 y 28 años es la última que podrá engendrar niños, es algo que sin duda es alarmante, pero es más alarmante saber que desde hace 10 años, solo 3 de cada 100 niños que nacen en la superficie logran sobrevivir, y solo 1 de cada 3 llega a tener la edad de 10 años. La vacuna que desarrollamos solo nos ha dado tiempo que cada vez se nos agota más. Si esto continúa igual, indudablemente nos extinguiremos dentro de muy poco. El clima cada vez es más hostil, cultivar alimentos cada vez es más costoso y difícil. Además de todo esto, la vacuna que nos permite sobrevivir a este clima está comenzando a perder su fuerza. Sin embargo, aún hay un poco de esperanza, aún podemos cambiar el rumbo de nuestra especie. Pero para lograrlo necesito de su ayuda. Ustedes dos pueden ayudarme a salvar a la humanidad. La doctora hace una breve pausa. La nula reacción de ambos agentes le desconcierta un poco, pero a la vez la entiende. Ellos no son cualquier persona común que la seguiría sin pensar, solo por tratarse de alguien importante. No solo se atreven a cuestionar sus órdenes, cosa que desde hace años nadie se atrevía a hacer, sino que también su criterio como excelentes agentes los mantiene fríos, aun cuando una figura benevolente mundial les pide ayuda para realizar un cometido noble. La investigación que estoy desarrollando requiere de 2 personas como ustedes, la humanidad los necesita. Ambos agentes se quedan callados, observando fijamente a la doctora. Los segundos parecen volverse eternos. González inhala y exhala con profundidad, después, interrumpe el incómodo momento. ¿No se supone que las ciudades subterráneas solucionan este problema, doctora? El presidente y todo mundo afirma que allí se puede respirar aire puro, además todos sus residentes se ven sanos, sin duda su aspecto físico es diferente al de la gente de la superficie, es algo innegable. Tengo entendido que en menos de 3 años todos podremos vivir bajo tierra sin excepción. Las ciudades subterráneas solo nos darán un poco de tiempo, y desgraciadamente no es una solución que nos beneficie a todos. Estas ciudades están en el poder de la gente con ingresos superiores a los de cualquiera que viva en la superficie. Es lamentable, pero esta alternativa solo está disponible para aquel que la pueda pagar. La investigación que estoy llevando a cabo solucionará este enorme problema, detectives, no solo para los ricos o la élite de la sociedad, sino para todos. El detective Sánchez deja escapar una pequeña mueca de desagrado ligeramente evidente. Lo que dice mi compañero, doctora. No lo dice de dientes para afuera. En la agencia nos han ofrecido un crédito gubernamental para una vivienda bajo tierra en una de las 9 ciudades que se están construyendo. Incluso hemos visitado por cuestiones de trabajo varias de estas nuevas locaciones bajo tierra, incluyendo nuestra ciudad. Quiero recalcarles que la información que compartamos aquí es exclusiva entre nosotros, detectives, ya que nada de lo que yo les he dicho pertenece al dominio público. Deseo que entiendan que yo estoy confiando en ustedes, por lo tanto exijo lo mismo de su parte. Sé que son hombres de bien y no es necesario firmar ningún contrato de confidencialidad. Ambos detectives se mantienen atentos a lo que dice la doctora. Agente Sánchez, sé que para ustedes es sumamente difícil entender lo afortunados que son. Ustedes trabajan para el gobierno. Hace años yo luché incansablemente para que los trabajadores, todos, los bajos trabajadores gubernamentales, incluyendo las personas del aseo público, tuvieran un trato digno y humano. Me tomó 15 años lograr que a los policías, a los militares, a los doctores, a todos aquellos que mantienen al país en sus hombros, se les reconociera de alguna manera, no solo con dinero, sino con una calidad de vida mejor. Al gobierno no le interesaba en lo absoluto, hasta que empezaron a morir. El clima empezó a ser como lo es ahora,
y no les quedó de otra más que asegurar la fuerza bruta del gobierno a cualquier costo. Fue hasta que entonces cedieron a todas mis demandas. Supongo que se preguntan, ¿a qué voy con esto? Hay un sector de la población que justo ahora no tiene las oportunidades que ustedes tienen. Hay personas muriendo, pero esta vez parece que el gobierno no los necesita, los dejarán morir. Hablo de los trabajadores privados, todos aquellos obreros, transportistas, albañiles, comerciantes, operadores de producción. El gobierno cree que es más fácil desarrollar una máquina y mantenerla, que desarrollar una vacuna y mantener con vida a las siguientes generaciones. Dígame, detective, ¿qué pasará cuando la élite ya no lo necesite, cuando las máquinas puedan servir a los millonarios sin ningún coste extra? Por años creí que era esto imposible, creí que no se atreverían a que eliminar al sector obrero y pobre. Para que haya ricos tiene que haber pobres, pero esto va más allá. No es tarde para detenerlos, incluyendo las personas del aseo público, tuvieran un trato digno y humano. Me tomó 15 años lograr que a los policías, a los militares, a los doctores, a todos aquellos que mantienen al país en sus hombros, se les reconociera de alguna manera, no solo con dinero, sino con una calidad de vida mejor. Al gobierno no le interesaba en lo absoluto, hasta que empezaron a morir. El clima empezó a ser como lo es ahora, y no les quedó de otra más que asegurar la fuerza bruta del gobierno a cualquier costo. Fue hasta que entonces cedieron a todas mis demandas. Supongo que se preguntan, ¿a qué voy con esto? Hay un sector de la población que justo ahora no tiene las oportunidades que ustedes tienen. Hay personas muriendo, pero esta vez parece que el gobierno no los necesita, los dejarán morir. Hablo de los trabajadores privados, todos aquellos obreros, transportistas, albañiles, comerciantes, operadores de producción. El gobierno cree que es más fácil desarrollar una máquina y mantenerla, que desarrollar una vacuna y mantener con vida a las siguientes generaciones. Dígame, detective, ¿qué pasará cuando la élite ya no lo necesite, cuando las máquinas puedan servir a los millonarios sin ningún coste extra? Por años creí que era esto imposible, creí que no se atreverían a que eliminar al sector obrero y pobre. Para que haya ricos tiene que haber pobres. Esto más allá, no es tarde para detenerlos.